Durante buena parte del siglo XX, el mundo del arte tuvo un rey. Pero ojo, no un rey de sangre, sino un rey de ideas. Se llamaba Clement Greenberg, y su reinado, el formalismo, dictaba qué era y qué no era gran arte, con una autoridad, vamos, casi absoluta. Pero como en todas las grandes historias, los imperios acaban cayendo. Hoy vamos a analizar el ascenso y la caída de una de las teorías más poderosas de la historia del arte. Vale, vamos a empezar por aquí. La pregunta parece simple, pero es que es la base de todo esto. Durante siglos, la respuesta la tenía la Iglesia, o la Academia, o los mecenas con mucho dinero. Pero claro, llegó el arte moderno y todo se volvió un lío. ¿Cómo se juzgaba un cuadro que era básicamente un conjunto de salpicaduras? Hacía falta un nuevo sistema, una ley nueva. Y justo en ese vacío de poder estaba a punto de aparecer un crítico con una respuesta tan sencilla como increíblemente poderosa. Y aquí es donde entra en juego Clement Greenberg y su arma secreta, el formalismo. Para entender el poder que llegó a tener, hay que aprender a mirar el arte como él lo hacía. Y para Greenberg, la clave no estaba en la historia que contaba un cuadro, sino en el cuadro en sí mismo. Aquí está el meollo de la cuestión. Para un formalista, la emoción, el mensaje político o la historia que hay detrás de una pintura son, en el mejor de los casos, distracciones. Lo único que de verdad importa es cómo el artista usa los elementos puros de su arte, cómo pone el color, cómo traza la línea, cómo organiza el espacio en el lienzo. El arte, para Greenberg, no tenía que mirar hacia afuera, hacia el mundo, sino hacia adentro, hacia su propia naturaleza. Esta división era, en la práctica, una auténtica declaración de guerra. A un lado, el arsenal del formalista, estilo, pinceladas, composición, color. Al otro, todo lo que se consideraba secundario, una distracción, la historia, la emoción, la política. La misión de Greenberg era, en cierto modo, purificar el arte, quitarle todo lo impuro para llegar a su verdadera esencia. Pero a Greenberg no le bastaba con crear un método para juzgar obras de arte sueltas. No. Su ambición era muchísimo mayor. Usó el formalismo para construir una historia completa del arte moderno, una especie de gran relato que parecía tan lógico, tan claro, que daba la sensación de que era inevitable. Esta fue su jugada maestra. Presentó la historia del arte moderno no como una serie de casualidades, sino como una progresión casi científica. Manet nos hizo fijarnos en la pintura en sí, los impresionistas en la superficie, los cubistas rompieron el espacio, y todo esto llevaba paso a paso a la culminación lógica, el arte abstracto, donde la pintura ya solo habla de sí misma. Era una historia tan perfecta que era difícil no creérsela, y por eso fue tan poderosa. Esta cita es, básicamente, la constitución de su reino, la idea de que el arte, para ser puro, debe hablar solo de sí mismo. La pintura tiene que explorar la planitud del lienzo, el color, la forma, porque eso es lo que la pintura es. El arte se convierte en su propio tema, un sistema cerrado, elegante y, durante un tiempo, intocable. Pero claro, ningún reinado dura para siempre. A finales de los años 60, ese edificio que Greenberg había construido con tanto cuidado empezó a tambalearse. Y el ataque no fue solo teórico, fue visceral, fue literal y simbólico. Pensemos en esta imagen un momento. Un artista, literalmente, masticando las palabras sagradas del crítico más poderoso del mundo, reduciéndolas a una pulpa química y devolviéndolas como si fueran una muestra de laboratorio. Es un acto de desafío total. Latham no se puso a debatir con Greenberg, no. Directamente digirió y excretó su autoridad. Simbólicamente, el rey estaba siendo devorado. Y casi a la vez que el acto de Latham, el filósofo Roland Barthes lanzó una bomba teórica. Si el autor está muerto, si el significado no lo impone una única voz, ¿qué pasa entonces con el crítico que se presenta como el intérprete definitivo? La idea de Barthes de que una obra es un tejido de citas culturales abría la puerta a infinitas interpretaciones. Y esto, claro, atacaba directamente el poder de Greenberg de decir cuál era la única lectura correcta de una obra de arte. Y entonces llega Michel Foucault para dar el golpe de gracia. Foucault nos enseñó a ver sistemas como el de Greenberg no como una búsqueda de la verdad, sino como regímenes de verdad. O sea que el formalismo no era una descripción objetiva del arte, era una estructura de poder que decidía qué arte era visible y cuál se ignoraba, qué discursos eran legítimos y cuáles se silenciaban. No era conocimiento neutral, era control. Con los cimientos filosóficos de su imperio derrumbados, el arte que Greenberg había mantenido encerrado en el museo, obsesionado consigo mismo, se desbordó. Salió a la calle y empezó a hablar del mundo que el formalismo había decidido ignorar por completo. De repente, todo eso que Greenberg había mandado a la columna del contenido volvió con una fuerza arrolladora. El arte se volvió político. Empezó a hablar de memoria, de identidad, de género, de luchas de poder,
Dejó de ser un objeto puro en un museo para convertirse en una práctica social, en un campo de batalla de ideas. Y esto nos lleva a un punto clave. El nuevo arte quería combatir la invisibilidad. Como dice el sociólogo Jean-Pierre Garnier, el poder funciona haciendo que las jerarquías parezcan naturales, inevitables. El trabajo del artista entonces pasó a ser hacer visible todo lo que ese poder había ocultado. Las historias de los marginados, las realidades que no encajaban en la narrativa tan limpia y ordenada del formalismo. Así que, el rey ha muerto. Su definición de arte ya no es la ley. ¿Y qué surgió de las ruinas de su imperio? Pues un paradigma completamente nuevo para el artista y para el propio arte. Pasamos del artista como genio formalista, encerrado en su estudio, al artista como etnógrafo. Este nuevo tipo de artista ya no se centra solo en crear objetos bonitos. En lugar de eso, investiga, sale al mundo, estudia comunidades, analiza sistemas de poder, desentierra historias olvidadas. Su estudio es la sociedad misma y su obra es una investigación cultural. Vamos, la antítesis directa del ideal de Greenberg. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero con una perspectiva totalmente nueva. Si el reinado de un solo hombre ha terminado, y el arte ahora es un campo abierto a la política, la identidad y la cultura, ¿quién tiene la autoridad para contar su historia? ¿Son los museos? ¿Los artistas? ¿Las comunidades que representan? ¿O quizá es que ya no hay una sola historia, sino un mosaico de narrativas que están en constante conflicto? La caída del rey no trajo un nuevo monarca, sino que dejó un trono vacío y una pregunta que a día de hoy sigue en el aire.